de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Por un momento puede tomar su asiento y ahí podamos meditar en el Señor en esta hora y que Dios añada más bendición a su vida de una manera especial. Amén. Yo quiero que me preste atención por un momento. ¿Usted cree que lo más importante para cada uno de nosotros es la vida? ¿Qué pasó? ¿Me dice amén o no me dice amén? ¿Usted cree que lo más importante para cada uno de nosotros es la vida? Amén. La vida es lo más importante para cada uno de nosotros. Pero el Señor dice en su palabra, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su vida? ¿De qué servirían las riquezas si no se tuviera vida? Yo quiero que vaya meditando en esas palabras. ¿Cuál es el valor de sobreabundantes lugares que el hombre podría tener, pero ya está muerto? ¿O de qué sirve el aplauso de las naciones para uno que ya descansa en su sepulcro? Para nada serviría todo ello. Por tanto, mis amados hermanos, lo primero que un hombre tiene que cuidar es la vida. Amén, hermanos. A mí me gusta que la iglesia participe. Hay algunas personas que toman esto, pero en un sentido erróneo, y entonces afectan, tergiversan lo que dice el Señor y afirman diciendo tenemos que vivir, aunque en el sentido que lo dicen no existe tal necesidad en lo absoluto. Muchas veces se cree que se vive con la necesidad de mantener el cuerpo, se vive con la mente de que pase lo que pase, tiene que sobresalir por sobre cualquier situación que se le venga, y no importando si pasa por encima de medio mundo, como se dice vulgarmente. Pero el sentido de la vida, a lo que se refiere el Señor, no es como el hombre lo cree, no es como el hombre lo piensa, porque la vida en sí no termina en esta tierra. Si fuera que acá terminara, entonces diríamos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero la vida no es de cuidarla de esa manera. La vida es de cuidarla porque viene un mañana diferente. La vida es de cuidarla porque existe una vida eterna que el Señor nos ha dado como promesa para los que creemos en Él. Si son palmas para el Señor, sería mucho mejor para nosotros morir que seguir viviendo y pecar en esta tierra. Ojalá me dé a entender con él. El apóstol Pablo llegó a decir que le era necesario estar con ustedes, con el pueblo. Y decía, si a mí me dieran a elegir, si vivir en esta tierra o estar con el Señor, yo preferiría estar con el Señor. Pero tengo que estar acá por amor a ustedes. Tengo que estar contemplándolos, tengo que verlos como la esposa del Señor. Esas palabras deben de hacer en nosotros algo grande y poder valorar lo que es en sí la vida. La vida no es la comida,
La vida no es la bebida. La bebida es el Espíritu del Señor en cada uno de nosotros. Si nos dieran el lugar a elegir, yo creo que todos los hijos de Dios acá presentes preferiríamos estar en la presencia del Señor y que no estar pecando en esta tierra. ¿Cuánto lo creemos así? ¿Le puede dar esas palmas al Rey? Déselas como debe de ser. Hay algo, hermanos, que debemos valorar. Nuestra idea común, si hemos de vivir, tenemos que comer. ¿Amén o no? Tenemos que comer pan. El pan es el sostén de la vida. ¿Es así o no es así? Y algunas veces cuando el pan escasea y el hambre provoca agudos tormentos, los hombres han sido conducidos a echar mano de la iniquidad para proveerse del alimento necesario. Y yo creo que el hombre muchas veces roba porque tiene necesidad del pan. El hombre muchas veces no tiene en sí por qué robar, pero la misma necesidad del cuerpo le está motivando a hacer algo que no debe de hacer. Y eso yo creo que es lo común. Usted está en casa, usted es probable que no haya llevado comida, pero lo primero que hace es buscar qué hay ahí de comer, porque su cuerpo lo está pidiendo. Es parte de la vida, es la misma vida la que está pidiendo el sustento a través del pan, a través de los alimentos. ¿Es cierto o no es cierto eso, mis amados hermanos? Ustedes recordarán cómo actuó nuestro Señor, quien es el modelo perfecto en todas las cosas, cuando se encontró en este caso. ¿Se recuerda cómo el diablo viene y le provoca? ¿Cómo es que el diablo viene y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Se recuerda de eso o no se recuerda? Pero ¿cómo actuó el Señor? Después de haber ayunado en el desierto 40 días y 40 noches, ¿tuvo hambre el Señor? ¿Es amén o no amén? ¿Tuvo hambre el Señor? ¿Tuvo hambre el Señor? No podemos inventar otra cosa. Es la verdad. El Señor, después de estar 40 días y 40 noches en ayuno, Él sintió hambre. Y es el momento en que el enemigo aprovecha para venir a tentarlo. Él sabía que también en ese momento era el momento indicado de poder estorbarle al Señor. Era el momento en que él podría también caer, pero no cayó el Señor. Al contrario, el Señor sacó adelante, hizo al diablo a un lado y él salió en victoria. Él salió en victoria. Él salió en victoria. Él trajo la misma palabra. Él trajo la misma palabra. Las palabras que había dicho Moisés de parte del Señor. Los afligí, dijo el Señor. Les afligí y les di de comer comida que no habían comido sus padres. Les había llovido maná del cielo, para que se den cuenta de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. De eso vivirá el hombre. Hermano, denle esas palmas y denle gloria. Y el Señor trajo a memoria, el Señor Jesús trajo a memoria aquellas palabras. Y en la tentación el Señor le responde al diablo. Cuando el diablo dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oiga, hermano, estas palabras que le estoy hablando, cuando el diablo viene a tentarle al Señor y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Eso equivalía, hermano, en efecto a decirle, presten atención a estas palabras, por favor. Es como si le dijera, renuncia en confiar en tu Padre Celestial. Evidentemente te ha abandonado,
te ha dejado en el desierto en medio de las fieras, y aunque a ellas sí las alimenta, a ti no te ha alimentado. Está permitiendo que te mueras de hambre. Por tanto, ayúdate a ti mismo, emplea tu propio poder, aunque lo has puesto bajo la custodia de Dios y estando aquí en la tierra te has convertido en siervo. Róbale un poco de ese poder que ha dedicado a su grandiosa obra y empléalo para tu propio bienestar. Renuncia a confiar en Él. Manda que estas piedras se conviertan en pan. Las palabras del Señor no fue, es verdad, yo tengo derecho. El hombre llega a momentos en que cree tener derecho. La misericordia de Dios es la única de la que tiene derecho el hombre en esta tierra. La gracia y la misericordia son las que Dios ha dejado para con los hombres. Pero hombre no tiene derecho alguno, ni siquiera de pisar esta tierra, ni siquiera de andar con esta ropa. El hombre no tiene derecho a nada. El Dios es el dueño de todo. Más la gracia de Dios, más la misericordia de Dios ha estado para con nosotros. Le quiere dar esas palmas al Señor, déselas como debe de ser entonces. En aquella tentación el diablo es como si le dijera: no está bien lo que estás haciendo, te has dedicado, te has entregado a la obra, toma algo de ello, del poder que tienes, es para que tú también lo aproveches. Mas sin embargo la Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Alguien le puede dar gloria? ¿Alguien le puede dar gloria? Porque ahora ya no es como nosotros decíamos, sino como el Dios de los cielos quiere. Le estaba invitando a renunciar al Señor. Le estaba invitando a que desconfiara de la divinidad. Y yo creo, hermanos, que la mayoría podemos pasar por ahí. La mayoría puede estar siendo tentado por el pan. La mayoría puede estarse ahí obligándose a robar porque tiene hambre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La respuesta del Señor no fue: es verdad, tienes razón, diablo mentiroso, voy a comer, voy a convertir esta piedra en pan. He pasado 40 días y 40 noches en ayuno, puedo y tengo derecho. No, Señor. Se estaba sometiendo, era el siervo, estaba haciendo la voluntad del Dios de los cielos. Bendita voluntad que debe de estar en cada uno de nosotros, y recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, y lo que sale de la boca del Señor es poder para la iglesia. Dele esas palmas si le cree al Señor y dele gloria. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, mis amados hermanos? Abra su corazón. Hermano, de inmediato salió este texto de lo de Deuteronomio por la boca del Señor. ¿Amén o no amén? Lo que había dicho Moisés, lo que usted leyó, Deuteronomio 8:3, esas palabras fueron las que inmediatamente vinieron a la mente del Señor y fueron la respuesta, pero no como una respuesta de una posibilidad de que se convirtiera en pan aquella piedra. Al contrario, fue como una espada ya fuera de su vaina. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Para mí, hermano, fue solo por el uso de esa espada del Espíritu. Y yo creo que la iglesia está a falta de la espada del Espíritu. Tiene mente para poder guardar parte de la Escritura. Tiene mente para poder traer versos que le van a servir para atacar a otros. Tiene mente para poder guardar versos de la Biblia en los cuales van a destruir a otros. Pero en realidad no la tienen la Escritura como la espada del Espíritu. La espada del Espíritu penetra y hace obras grandes y maravillosas en el corazón de los hombres, y hace que el diablo huya, porque por
la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no la letra, porque la letra mata. El Espíritu es el que vivifica. Amén o amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que el enemigo fue alejado de Cristo. Y yo quiero usar esa arma ahora. Amén, hermano. Yo quiero decir de ella lo mismo que dijo David de Goliat, cuando llegó allá al templo, en donde habían guardado la espada de Goliat, y él necesitaba una espada para poder enfrentarse al enemigo. Y le dijeron a David: ahí la única espada que está es la de Goliat. Y dijo David: no hay otra como esa espada. No hay otra como esa espada. No hay otra como la espada del Espíritu que está en tu corazón. No hay otra como la espada de los filos en tu vida, en tu mente, en tu corazón. No hay otra. Es la que tiene poder. Es la que rompe hasta hacer la división entre el alma y el espíritu. Es la que tiene poder para apartar las coyunturas y los tuétanos. Es la palabra de poder que penetra hasta romper el alma y el espíritu. Es la que hace que el hombre sea correcto delante del Señor. Es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Señor sabe perfectamente que el enemigo quiere afectarle al pueblo, pero el pueblo tiene la palabra del Señor, la espada del Espíritu, que tiene poder para ti también. ¿Le quiere dar esas palmas al Señor? El hijo David: a ver, démenla, ninguna como ella. Amén. Esa espada, hermano, con la que Cristo ganó la victoria, es la mejor para ser usada por cada uno de sus siervos. ¿Cuántos siervos del Señor hay acá? Esta respuesta al tentador nos enseña que el sustento de nuestra vida, aunque naturalmente y de acuerdo a la apariencia ordinaria de las cosas, depende del pan. Realmente no depende del pan. Todo depende del Dios de los cielos. ¿Sí, de veras? ¿Es Dios quien da el pan o no, hermano? Es Dios quien da el pan, pero es Dios quien da al pan el poder para nutrir al hombre. Ojalá me dé a entender con él. A mí me parece un gran misterio que el pan o cualquier otro tipo de alimento haga eso. Hoy lo voy a llevar a que conozca algo más profundo de lo que usted se come. Puede entender como siendo materia en una cierta forma tiende a construir la estructura material del cuerpo. Si bien el proceso por el cual el pan se convierte en carne, se convierte en sangre, se convierte en huesos, se convierte en músculos, se convierte en cabellos y todo tipo de cosas mediante la acción perpetua del poder de Dios, para mí es algo muy asombroso que cada alimento que nosotros ingerimos tiene una función. ¿Y cómo es eso que cada alimento le hace que haya sangre, le hace que haya carne, le hace que haya huesos, le hace que pueda usted, ¿qué le digo? Que le crezca el cabello? Y yo no sé, en realidad desconozco cuáles son los alimentos que hacen que las uñas crezcan, pero hay alimentos que hacen esa función. No sé si me voy a entender, hermano, pero todo depende del Señor. ¿De acuerdo, mis amados hermanos? Pero es algo más notable que este material parezca nutrir, por lo menos en alguna medida, al corazón del hombre, de tal manera que la propia alma y el principio vistas en él dependan de ser sustentados por el alimento corporal. No hablo del corazón, del aparatito que tenemos a nuestra mano derecha. Hablo del alma. ¿Cómo es que las cosas corporales o las cosas materiales en cada alimento, en el pan,
es el que le pueda nutrir el corazón del hombre. Es algo asombroso. El hombre que no come se ve desanimado, se ve decaído. El hombre que no come se ve desesperado. Denle un pedazo de pan y reaviva también, así como aquellos hombres de la Biblia que nos encontraban y ya para morir les daban de comer y nuevamente venía el hálito de vida. ¿Es eso lo que hace el pan? No, es lo que hace el Dios de los cielos, el cual ha dicho: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Si son palmas para el Señor, me parece que están muy débiles. Hoy les he traído pan del cielo de nuevo para que le den esas palmas como debe ser al Señor. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, mis amados hermanos? Es algo bien curioso. ¿Cómo es que el alimento va ayudando a nutrirle? Pero ¿cómo es que se va desarrollando? ¿Cómo es que ayuda a lo espiritual? Son de los misterios del Señor y no me los pregunte. Porque nadie sabe cómo se forma el feto, el hijo, el hombre en el vientre de una mujer. Y cómo es que crecen los músculos y los huesos. No lo sabe el hombre. Esos son los misterios que son solamente del Señor. La mujer se alimenta y la mujer también le está pasando también lo que le nutre a aquella criatura dentro del vientre y va creciendo. Y cómo es que él no está comiendo, no está masticando, pero aquella mujer le está enviando lo que necesita del cuerpo. Y llega un momento que también al nacer va a alimentarse diferente. Y cómo es que viene también aquello, no es otra cosa sino la gracia del Señor, la misericordia del Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Denle esas palmas si le crean que vive en esa hora. ¿Estamos entendiendo, mis amados? ¿Alguien me podría explicar cómo es que el espíritu interior pone en acción los músculos de la mano y los nervios que se comunican con el cerebro? Explícame cómo es que tu espíritu está diciendo a tu mano que se mueva. Explíquenme, por favor, eso. Explíquenme. Explícame cómo es que el espíritu te envía una señal a que estés moviendo tu pie. Explícame eso. Por favor, explíquenme eso. Díganme en realidad cómo funciona. Porque yo no sé. Yo no sé cómo es que mi mano se está moviendo y cómo el espíritu dentro de mí está haciendo que mi mano se mueva. Y yo no lo sé. Lo único que sé es que puedo decir: hay vida. Es que mi cuerpo necesita vida. Y el pan es el que nutre al cuerpo. Pero ¿cómo ayuda? Para que también las partes intelectuales, lo que es el espíritu, pueda también recibir. Es que no es el pan, es el Señor. Porque nada es imposible para Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Le voy a dar esas palmas al Rey como debe ser. Explíquenme cómo es que el espíritu impalpable, una cosa que no puedes ver ni oír, que no es en sí misma materia, posee poderes mediante los cuales controla la materia de este cuerpo exterior. Explíquenme eso. ¿Cómo es que se limita el cuerpo? ¿Cómo es que el cuerpo inmediatamente ve algo al vacío? ¿Cómo es que no se va? ¿Cómo es que no cae? Es que hay algo ahí adentro. El pan le llevó, es el medio que Dios utilizó. El Dios de los cielos ocupa los medios para que su nombre sea glorificado. El hombre no entiende ni entenderá jamás cómo suceden las cosas, pero que es real, es real. Y yo no me voy a caer si veo, pero quien envía la señal, el espíritu que vive en mí, lo es el intelectual en el hombre, lo que hace esa obra. ¿Y de quién es el intelecto? No es del Señor, la sabiduría no viene de Dios, no es de Dios que de nosotros accionemos el cuerpo. Les voy a dar palmas al que vive de eso. Si alguien me puede dar gloria a Dios, denle gloria. Hermano, hermana, por favor explíquenme
cómo es que la sustancia material del pan obra de alguna manera para mantener nuestro espíritu en conexión con esta carne y esta sangre. ¿Alguien me podría explicar eso? Yo no puedo explicar este misterio, pero creo que es un continuo milagro obrado por el Dios de los cielos. De eso sí estoy seguro. Y de acuerdo con nuestro texto, somos llamados a observar que el poder que nos mantiene vivos no está en el pan mismo, sino en Dios, quien decide qué hacer, como le digo, quien decide cómo usar el pan como su agente para nutrir a nuestro cuerpo. Todos los alimentos tienen algo que nuestro cuerpo necesita. Qué pena por el hombre, porque el Señor le dijo: de todo árbol puedes comer, mas del árbol que está junto al el árbol de la vida no comerás. El hombre tuvo la oportunidad de alimentarse del árbol de la vida, pero la inclinación a la perversidad, su corazón perverso, hizo que sintiera el deseo de comer del árbol que se le dijo que no comiera. A esta altura, ¿cómo sería la vida? A esta altura, ¿cómo sería el hombre? Pero qué bueno que el hombre pecó, si no nos fuéramos redimidos nosotros también. Si de veras, por traer simiente de pecado, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén o no amén, hermano. ¿Cómo es que sucede eso, mis amados hermanos? Y de acuerdo a ese texto, hermanos, en sí, una vez más le digo, no es el pan en sí mismo. El Señor es el que ocupa el pan como su agente para nutrir nuestro cuerpo. Yo lo deduzco de esta verdad que por lo mismo no he de comer nunca, sino que he de vivir por la fe, que son dos cosas diferentes. Hay gente que dice: no voy a comer, Dios me va a alimentar. Y hay gente que se ha muerto en 3-4 días porque dicen que Dios le va a alimentar, porque toman la letra así literalmente. No solo de pan vivirá el hombre, y lo toman tan literal que a los 3 días ya se están muriendo. Agarran, por así decirlo, enfermedades que rápidamente se van a ir de esta tierra, también a guardarse en el sepulcro, porque no han podido entender. Usted no deje de comer si no tiene negocios con el Señor, pero si tiene negocios con el Señor, absténgase de comer. Está recibiendo pan espiritual, está recibiendo el alimento que viene del cielo. No sé si me doy a entender con ello, hermano. No voy a dejar de comer. Eso le nutre, eso le da vida, eso lo mantiene firme. No se come, se pone débil. Pasan unas cuantas, vamos a decir, tiempos de comida, y usted está trabajando, se está desgastando, está gastando energía. Tarde o temprano va a caer ahí, desmayado. Pero el pan le va a nutrir, el agua le va a ayudar. Eso es lo que Dios da como agente. ¿Para qué? Para que el cuerpo se mantenga. ¿Para qué el cuerpo? Para que el cuerpo pueda glorificar y exaltar al Dios que vive y reina para siempre. Un cuerpo débil no puede glorificar a Dios. Un cuerpo que esté verdaderamente nutrido, este tiene fuerzas para alabar y glorificar al Señor, como lo hacen acá en la iglesia de Santa Ana, con todo el corazón para el Señor. Hermanos amados míos, Dios puede hacer que vivamos sin necesidad de pan. Sí, de veras. Pero ¿esa es la voluntad del Señor? Yo creo que no. Algunas personas me parecen muy insensatas cuando deducen que ya que Dios puede sanarme, nunca debo tomar una medicina adecuada y apropiada para una enfermedad, porque debo de confiar en Dios. Siempre he recordado a alguien de acá de Santa Ana, y en algunas veces yo lo he mencionado, lo he testificado en la iglesia central, de una hermana que estaba muy enferma.
Me pidieron que fuera a orar por ella, fui a orar. Pero cuando llegamos con otros hermanos a orar, la hermana estaba muy débil. Y ella decía: yo sé que el Señor me va a sanar. Yo sé que el Señor me va a sanar. Se le dijo que fuera al médico para que la checaran, para que vieran qué enfermedad tenía. Y ella dijo: no, yo no voy con el médico, yo sé que Dios me va a sanar. Hermanos, como a los 3 días murió. Ella tenía tuberculosis. Esperó en Dios, confió en Dios, pero dejó 2 niñas aproximadamente de 5 o 6 años. Eso es confiar, pero no en lo como el Señor quiere que confiemos. ¿Acaso no dijo el mismo Señor Jesús: el sano no necesita de médico sino los enfermos? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué mencionó a los médicos? ¿Acaso no son las manos de los médicos que Dios usa para poder sanar a los quebrantados del cuerpo? ¿No es Dios el que les ha dado el entendimiento de la ciencia para que recomiende un medicamento y su cuerpo puede estar estable? Pero la mente del hombre es: no, yo no voy al médico, Dios me va a sanar, se va a morir. No es porque Dios no tenga poder, Dios puede tener y tiene poder, Dios todavía hace milagros, pero quiero decirle que todo tiene un propósito. Dios al final es quien es glorificado de parte de nuestros corazones. Él se acuerda, Señor, en gloria, si le puede dar gloria a Dios. Hermano, yo en verdad confío en Dios, pero confío en Dios según la propia manera de obrar de Dios, no en mi manera de ver las cosas. Yo siempre me he equivocado, pero Dios no se equivoca. Él es fiel a su palabra y Él es el que nos ha dado esta vida. Yo creo que debemos de confiar, pero en la manera como obra el Señor. Y su forma de proceder es esta: si deseo satisfacer el hambre, tengo que comer ordinariamente pan. ¿Amén o no amén? Si deseo ser curado de alguna enfermedad, tengo que tomar algún remedio provisto por el Señor. No se olvide que nada de lo que hay en esta tierra es de los hombres. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Él le da la inteligencia a los hombres para que descubran cuáles son las propiedades de ciertas plantas, porque todos lo sacan de las plantas, ¿verdad? De los minerales, y ahí le dan en unas dosis medidas para que su cuerpo esté bien y el cuerpo pueda glorificar a Dios como debe de glorificar a Dios. Es Dios el que da, Él es nuestro proveedor en todo. Amén o no amén, hermano. Para mí esa es su regla general de procedimiento, pero sería un error igualmente grave y mostraría otra forma de insensatez si dijéramos que el pan o la medicina realizan el trabajo. El pan alimenta y la medicina sana, pero Dios es quien obra por esos medios. Es Dios el que obra por esos medios. Si te cae bien el pan, si te cae bien el alimento, no es el alimento, es Dios el que obra. Si la medicina te cae bien, no es la medicina, es Dios el que obra. Puedes tomarte 1 tonelada de pastillas y no caerte nada bien, pero no puedes tomarte aunque sea la mitad de una pastilla, y Dios quiere sanarte. Dios te sana y te levanta para que su nombre sea glorificado. ¿De qué dar esas palmas al Rey como debe de ser? ¿Estamos entendiendo hasta ahí, mis amados hermanos? Ahora, esto funciona de esa manera, y yo creo que nosotros debemos de ser muy obedientes al Señor. ¿De acuerdo, mis amados hermanos? Si es así, Dios fuera quien nos diera lo que Él quisiera y ya, pero no, Dios obra con ellos y sin ellos. Sí, de veras.
si es necesario que su hijo viva y no decidiera comisionar a los cuervos para que le llevaran pan y carne, o si no mandara a una viuda que le sustentara a su siervo, lo pondría a mantener sin necesidad de ningún medio. ¿Por qué digo esto? El ejemplo de Elías